El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Por cierto, antes de entrar a la vida de Rav Menachem Mendel Schneerson, que es una vida bastante interesante, quiero mencionar que cuando le menciono el nombre Chabad y el nombre Lubavitch, ¿ya? Son lo mismo, es el mismo grupo. A veces se llama Chabad, a veces se llama Lubavitch, a veces se llaman Chabad Lubavitch. Es lo mismo. Cada pueblo, cada grupo hasídico, el nombre que usa es de acuerdo, lo mencioné anteriormente, es de acuerdo con el pueblo a donde se establecieron. ¿Se recuerdan que hablamos sobre el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico? El Maggid de Mezrich, que fue el segundo, hablamos de la tercera generación, ¿recuerda? Que eran muchos diferentes estudiantes del Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich quería expandir el mensaje de hasidismo, el mensaje de su maestro, el Baal Shem Tov, y entonces empoderó a sus estudiantes a cada uno ir regresar al pueblo donde venían y allí establecer otra rama de hasidismo. Y cada uno de ellos se vuelve como el fundador de una filosofía específica dentro del mundo hasídico. ¿Yes? Entonces, ya hablamos anteriormente, recuerden cuando hablamos de Rav Nachman de Bratslav, y hablamos de eso, cada uno de ellos va formando una rama del hasidismo, y cada uno de ellos tiene gran número de líderes, de seguidores. ¿Ya? Entonces tienes en el establecimiento, recuerdan lo que hablamos anteriormente del Maggid de Mezrich, que el Maggid de Mezrich ya puso dentro de ese, y Rabbi Elimelech, ¿se recuerdan? Rabbi Elimelech de Lezhinsk. Entonces Rabbi Elimelech ya creó dentro de la filosofía hasídica una relación entre Ishnur Zalman de Liadi, que es el escritor del libro central de la filosofía hasídica Chabad de Lubavitch. Rav Shneur Zalman, ese libro se llama El Tanya, ya estableció en esa tercera generación del hasidismo una idea filosófica a donde la mayor parte de las personas dice que hay tres tipos de personas en el mundo. Es Reshaim, que son gente mala, Beinonim, que son gente común, y Tzadikim. Y explica que hay muy pocos Reshaim, verdaderamente mala gente, que entran a este mundo ya para hacer el mal, y desde el punto de vista del Tanya, nacen ya mal. O sea, nacen nada más con Yetzer Hara, puro Yetzer Hara, de acuerdo con el Tanya. Ahora, anterior a eso, déjeme mencionarle que no se encuentra eso en ninguna otra literatura cabalística. La idea de que alguien nazca nada más para hacer el mal, pero eso él lo presenta en el Tanya. Y entonces dice que hay otra gente que nacen solamente con Yetzer Tov, y esos son los tzadikim. Pero la mayor parte de la gente no son ni reshaim, ni malos, ni buenos, ni extremadamente buenos, sino son gente común. Yeah. Pero nacen de ser malos, nacen con pecado. Nacen para hacer pecado. Es un concepto de judaísmo, ¿verdad? Porque yo... No es un concepto de judaísmo, es un concepto hasídico. Hasídico. Porque yo he estado, ¿verdad? Estudiando unos temas por ahí que dicen que nacemos personas, pero en el transcurso del mundo, de la vida que nosotros volvemos o buenos, personas malas, en el mundo. Pero nacemos personas todos. Exacto. Nosotros nacemos... hay una oración en el Sidur que dice que nosotros nacemos con una alma pura. Ahora, en el transcurso de la vida, a veces nos desviamos, pero como nacemos con una alma pura, y esto, por cierto, esto en teología es la diferencia entre ser cristiano y ser judío. En el cristianismo existe el pecado original. En el judaísmo, tú naces con pecado. En el judaísmo, tú no naces con pecado, porque
La relación que tus padres tuvieron para crearte no es un pecado, es una cosa sagrada. ¿Se entiende? Entonces, uno nace puro y a veces se va desviando en la vida, uno hace cierto pecado, pero como nacimos puros, entonces vamos a regresar a la pureza y eso se llama teshuvah. Eso es arrepentimiento. Pero quiere decir que regresaste a tu esencia original, que es una esencia que es correcta. ¿Se No es solamente que somos neutral, sino que nosotros nacemos en la forma de los Mekubalim, filosóficamente judía, no nacemos neutral, nacemos para el bien. La naturaleza, el default programming del ser humano es hacer bien. ¿Se entiende? Estamos programados para hacer bien, pero a veces nos desviamos. Entonces podemos regresar. Pero desde el punto de vista del Tanya, quiero seguir un momento, te voy a seguir una idea. Desde el punto de vista del Tanya y de Elimelech de Lezhinsk, esto no solamente entra en el Tanya, pero hay ciertas corrientes que vienen en el hasidismo de esta idea. Y la razón que estoy en esto es para demostrarle la importancia en el hasidismo de seguir las enseñanzas del Rebbe. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de Elimelech de Lezhinsk, y presentado especialmente, recalcado más todavía en el Tanya, de Shneur Zalman de Liadi, la forma que la gente común, los Beinonim, se perfeccionan no es a través de sus propias acciones, sino es al crear una conexión emocional entre ellos y el líder, y el Rebbe. Como el Rebbe ha podido perfeccionarse o nació ya en un estatus muy alto, entonces al conectarse emocionalmente con el Rebbe y el Rebbe conectarse emocionalmente con los Hasidim, ¿ya? Y muchos Hasidim dicen que si un Hasid del Rebbe, alguien que está conectado a él, uno de los seguidores de él, tiene un problema, el Rebbe lo siente. ¿Ya? El Rebbe le duele también. Entonces, el Rebbe tiene lo que se llama desde el punto de vista de Chabad Hasidus, el Ruach HaKodesh, tiene como un espíritu santo, un espíritu animado por su estudio de Torah, que está emocionalmente conectado a esos talmidim. Entonces, cuando algo está ocurriendo, él tiene el don de poder saber que algo está ocurriendo. Y hay muchas historias basadas en esta idea. Eso se llama Ruach HaKodesh desde el punto de vista de los Hasidim. Ahora, ese concepto de Ruach HaKodesh es muy antiguo, pero el Ruach HaKodesh no era eso. Ellos cogieron el concepto de Ruach HaKodesh y lo explicaron en una forma diferente. ¿Ya? Entonces, una de las bases del hasidismo, y especialmente hasidismo hasídico Chabad, es crear esta conexión emotiva, intelectual, de ser el seguidor de este Rebbe. Y el Rebbe hace todo lo que él está haciendo es para ayudar a promover a los Hasidim. Y la forma que los Hasidim se van a desarrollar desde el punto de vista de esta filosofía es conectarse con ese Rebbe, seguir las instrucciones de ese Rebbe. ¿Entiendes? Sí. Ok. Entonces, él es el séptimo líder de esa secta de Chabad Hasidismo. Y se llama Lubavitch por el pueblo a donde viene. Ahora, también se llama Chabad. La razón que se llama Chabad es que Rav Shneur Zalman de Liadi el pueblo de Lubavitch está conectado a Vilna. Rav Shneur Zalman de Liadi venía de un sistema intelectual de hasidismo. Entonces cuando nosotros estudiamos Kabbalah, hablamos de los 10 sefirot, lo que se llama el árbol de la vida. Esos 10 sefirot, las 3 posiciones más altas del árbol de la vida de los sefirot es Jochma, Bina y Dat. Si coges el concepto, es demasiado complicado para explicarlo así de pronto, pero yo tengo videos sobre Jochma, Bina y Dat y los sefirot, explicando un poquito los sefirot. Si coges
las primeras letras de cada uno de ellos, Chochma, Bina y Dat, entonces tienes Chabad. Entonces la filosofía jasídica de Lubavitch se concentra en esas tres primeras, la interacción entre las tres más altos sefirot, de los 10 sefirot del árbol de la vida. ¿Se entiende la idea? Esa es la razón que se llama Chabad. ¿Ok? Déjame darle un poquito de... antes de hablar un poco sobre la biografía, voy a mencionar otra parte interesante sobre lo que ha ocurrido. Déjame explicar que yo, cuando era niño, estudié en una yeshiva Lubavitch. Mi papá me inscribió en una yeshiva Lubavitch y yo conozco muy íntimamente el sistema de Lubavitch. Cuando yo era estudiante, un niño, tuvimos que memorizarnos todos los detalles sobre los 7 líderes de Chabad y memorizarnos los nombres, a dónde nacieron y cada una de las filosofías, algunas de las enseñanzas de cada uno de los rabbis de Lubavitch. ¿Ya? También cuando era niño, yo estaba en el primer Miami Boys Choir, que era parte de Chabad. ¿Ya? Se estableció en Miami. Hoy en día venden discos, Miami Boys Choir. Yo estaba en el primer choir y yo tenía ciertas porciones que eran mías. Ok, anyways. Y fui a un campamento de Lubavitch, Gan Israel. Entonces, conozco bastante profundamente el sistema de Chabad. Y una de las cosas que contribuye a la filosofía de la relación entre el Rebbe Tzadik y el Chassid y el seguidor es la fe, la creencia de que el Rebbe, y esto se ha pasado para algunos otros grupos ortodoxos, y ahora lo voy a mencionar, es que el Rebbe tiene Ruach HaKodesh, que el Rebbe tiene por su profunda, emocional, filosófica conexión a Hashem a través de los mitzvot y a través de su gran estudio de Torah, tiene un don a donde es profético ese don. Incluso cuando yo era niño, oí algunas historias, algunos dirían que eran cuentos, de los poderes que tenía el Rebbe. Déjeme darle uno. En Morristown, New Jersey, el movimiento Chabad compró lo que era un monasterio. Esto es lo que nos cuentan. Compró un monasterio, limpiaron ese monasterio y establecieron allí una yeshiva, que es una yeshiva para entrenar rabinos Lubavitch. Cuando se mudaron para esa área, después de limpiar todo, quedaban algunos ruidos raros de noche y fueron al Rebbe y le preguntaron y le dijo: busca debajo del tercer escalón y allí van a encontrar el lugar, van a encontrar el problema. Y allí encontraron un crucifijo debajo de ese tercer escalón. Entonces hay muchas historias similares a esto, a donde el Rebbe tenía ciertos poderes, y esos poderes son como dones proféticos, basado en su conexión profunda al estudio de Torah, y eso es muy popular dentro del mundo hasídico. Pero todo, de historia, usted ve que él ya había muerto, ya había profetizado a alguien, ¿verdad? Y ya después y dijo, tal cosa va a pasar, tal cosa, y pasó, ya no existía, y pasó eso. Entonces, ya vemos que desde el principio, en el mundo hasídico ya se basó esta idea de que tenían cierto don el Rebbe. Los líderes tenían ciertos dones. ¿Qué significa Ruach HaKodesh? ¿Qué significa Ruach HaKodesh? Literalmente es un Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero no lo oigas con orejas cristianas, óyelo con oídos judíos, no lo oigas con... no lo oigas como
No lo oigas como los cristianos que dicen el Espíritu Santo, no, eso no es lo mismo, pero quiere decir como una energía santa. Como decimos la Shekhinah, podemos decir que es como un tipo de... Sí, pero la Shekhinah es diferente. Esto específicamente es como un don que reciben de acuerdo con el movimiento. La Shekhinah podemos decir que es como la presencia divina de Hashem. ¿Cómo? La presencia divina de Hashem, la Shekhinah. No es tan fácil de definir esa pregunta, lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque diferentes grupos cabalistas definen la palabra Shekhinah en diferentes formas. Vamos a dejarlo así. Hablamos anteriormente, cuando empezamos la clase, hablamos sobre los Hasidei Ashkenaz. ¿Y te acuerdas cuando hablamos del Kavod, la esencia del honor divino que sale de él? Desde el punto de vista de los Hasidei Ashkenaz, que no tiene nada que ver con los Hasidim, es otro grupo. Entonces los Hasidei Ashkenaz, de acuerdo con ellos, esto es un tipo de la presencia de la Shekhinah. Entonces hay múltiples formas de explicar la experiencia de la presencia divina. ¿Ya? Pero lo mejor que la forma más fácil de explicar la Shekhinah sería, y yo creo que todo el mundo lo va a reconocer, cuando estamos orando, personalmente estamos orando y sentimos que hay algo que nos está acompañando, que misericordia, amor, apoyo, alivio, ¿sabes? Ese don de bendición que uno siente, eso es la Shekhinah. Cuando entramos a la sinagoga, cuando podemos estar y decimos que en ese instante, cuando hacemos una oración, estamos ahí rodeados recibiendo la Shekhinah. Estamos recibiendo, tenemos el talí ya puesto acá. Sí. Se entiende que ningún pensamiento de inclinación natural o fea puede entrar ahí. Cuando tengamos el talí puesto. Cambia la cámara para allá porque está caliente hoy. Se encendió. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Ok. Entonces, mucha gente en el mundo hasídico, cuando quiere hacer un cambio, algo que va a ocurrir en su vida, le escriben una carta al Rebbe para pedirle una bendición. Pero en el hasidismo Chabad, no solamente es que el Rebbe te puede decir, oh sí, te deseo lo mejor, porque te vas a casar, ¿no? Pero como él tiene Ruach HaKodesh, desde el punto de vista, o tenía, porque ya murió, entonces ya descansó. Entonces, como él tenía Ruach HaKodesh, podía decirte, cásate o no te cases. Eso es algo, si no te dice una bendición, entonces tal vez es porque él vio que había algo mal ahí. Entonces muchos Hasidim iban al Rebbe y daban una donación grande para tener yehiros con el Rebbe, personalmente, sentarse con él, privadamente, y no solamente cuando se iban a casar, o divorciar, o querían tener un hijo, pero cuando querían abrir un negocio, hacían una cita con el Rebbe y iban a ver al Rebbe. Y el Rebbe, por esa conexión profunda, ellos creían que él tenía el don para predecir si debería de entrar a ese área o no. Entonces, ¿por qué la necesidad de escribir si está muerto? No hablamos, ahora estamos hablando de él cuando estaba vivo y después vamos a hablar de él cuando estaba muerto. Todavía no ¿Ya? lo maten. ¿Se entiende? Pero todavía no está muerto porque yo estoy aquí contando todavía de la vida de él, ¿no? Entonces, ¿se entiende la idea? Sí. Ok. Lo otro que quiero mencionar aquí es que en el mundo hasídico, excepto en ciertas ramas del mundo hasídico, la posición de Rebbe es heredada. No eligen un Rebbe, ¿ya? Y no es que encontramos el rabino más inteligente o que conoce más y lo ponemos a él, sino casi siempre se hereda la posición de ser el Rebbe. No, del suegro. Entonces, muy interesante. Se forma aquí entonces, pero es el mismo apellido. Yosef Yitzchak Schneerson es el mismo apellido que Menachem Mendel Schneerson, porque el Menachem Mendel Schneerson se casó con su prima, que era la hija del Rebbe que estaba antes a él, el número 6. ¿Ya? Pero vamos a hablar de eso en un momento. ¿Ah? Me mareó con toda esa familia. Oh, pero yo tenía que memorizármelos todos. Teníamos que pararnos delante del salón de clase y decir todas las diferentes... Estaba estudiando eso, yo pensé que era
su papá. No, es el suegro de él. Ok, entonces, Rabbi, yeah. del que estamos me hablando, varié yo también. del Rabbi que estamos hablando ahorita es del viejito que está con el sombrero en las fotos, ¿no es cierto? Hay muchísimos viejos con sombrero. Mira para el hijo que se parece ahí, mira un viejo con un sombrero ahí. Dejan el sombrero, hombre. Oh, dijo negro, sombrero negro, no dijo café. Yo lo puedo diferenciar por el de Brooklyn, ¿no? No, pero hay muchísimos rabbis en Brooklyn. Está lleno. El Satmar Rebbe vivía en Brooklyn Bueno, también. decían que él Mesías. Ahora, pero todavía no le damos la corona todavía. Yeah. Entonces, vamos a hablar sobre la vida de él. Sí, estamos hablando del líder del grupo Chabad Hasídico Lubavitch. Que ves con el sombrero En todas las fotos. Y haciendo los así. otros son sus clones. No, que le están dando señal a mí. Así amarillo Oh, con la bandera amarilla. Con la bandera amarilla. Ok, vamos a hablar de eso. A ver. Entonces, ok. So, ¿se entiende la idea? Ok, got it? Ok. La fecha de nacimiento es 1902. 1902. Murió en 1994. ¿2 o 12? 2. Wow. 92. Sí. Este Ryder fue que se casó con su prima. Sí. Había muchos que se casaron con. Yeah. Ya está permitido, lo dieron ahí. ¿La Torah lo permite? Sí, lo permite. La Torah lo- ¿Con la prima? Sí. Sí. Y el tío con la sobrina. La Torah lo permite. Es la Biblia, toda la Biblia. Sí. Ok. Nació en Nikolaev, en Rusia, 1902. El padre de él es Levi Yitzhak Schneerson. El padre de él es Levi Yitzhak Schneerson. Como menciono, él se casa con la esposa de él, que es Chaya Mushka, que la esposa que murió antes de él, Chaya Mushka. 5 años estaban comprometidos. Nada más mencionarlo. 5 años antes de casarse estaban comprometidos. Se casaron en el 1928. ¿Yes? Ok. La familia de él es una vida interesante. Él tenía un hermano que se llamaba Dov Ber. Ahora, por cierto, déjeme explicar. Toda esta familia se va pasando de generación en generación. Diferentes, el líder de la rama hasídica, en diferentes grupos, ramas hasídicas, y a veces se forma controversia sobre quién va a tomar el lugar cuando se muere el líder. Por ejemplo, en Satmar, cuando Joel Teitelbaum se murió, se formó un problema grandísimo de quién va a tomar la posición de ser el rabbi de Satmar. ¿Ya? Entonces no siempre es fácil determinar quién va a ser el líder. ¿Ya? Y como siempre, yo tengo que pensar en el negocio también. Déjeme explicar. No es solamente el líder filosófico, pero el líder de la rama hasídica controla todo el dinero de esa rama hasídica. Son millones y millones de dólares. Entonces no estamos hablando de una cosa pequeña. Estamos hablando de una mega iglesia. ¿Se entiende? Una mega institución. ¿Ah? No de una iglesia de garaje. Exacto, no estamos hablando de un shtibul, estamos hablando de una cosa grande aquí, ¿ya? Están en 70 países. Ya, no, yo sé. Eso es lo que ellos dicen en la propaganda, yo sé. Anyways. No, en todos los lugares tienen. Sí, en todos los lugares. Claro. Yeah. ¿Tú sabes por qué? Pues son baratos. Anyways. Es el hermano de él, Dov Ber. Ahora, la razón que lo menciono es porque hay un reciclaje de nombres entre el grupo hasídico muy común, y había uno de los rabbis de Lubavitch se llamaba Dov Ber. Entonces mucha gente dentro del círculo, tienes Levi Yitzhak, muy común en el mundo de Chabad, Dov Ber, Menachem Mendel. Esa serie de nombres se repite muy comúnmente entre el grupo hasídico de Chabad, porque diferentes rabbis del grupo se llamaban de esa forma. Entonces le ponen a los niños el nombre repetido, ¿ya? Ok.
Uno de los hermanos de él, en el año 1944, fue matado por un grupo de seguidores de los nazis. Antes de eso, cuando era un niño, Dov Ber era reconocido, el hermano mayor del Menachem Mendel, era reconocido como niño, como un genio de Torah. Pero a los 17 años se volvió loco completamente y terminó en un manicomio. Del manicomio lo mataron los seguidores de los nazis en el año 1944. El hermano de Menachem Mendel, ahora nada más para explicar, el hermano de Menachem Mendel, el otro que quedó, se cambió el nombre, él se llamaba Yisrael Aryeh Leib, se cambió el nombre para Mark Gurary. Mark Gurary, o Mark Mordechai Gurary, y en el año 1952 estaba él estudiando filosofía, haciendo un doctorado, vivía en Israel, fue el único de los 3 varones que tuvo hijos. El Lubavitcher Rebbe nunca tuvo hijos con la esposa, y el otro murió demasiado temprano porque lo mataron y también tenía problemas mentales, estaba completamente loco. Y entonces en el año 52, cuando estaba terminando un doctorado en filosofía, parece que tuvo un ataque de corazón y murió joven. ¿Ya? Ese es el único de los Schneersons que tuvo familia y vivían en Israel. ¿Ya? El Lubavitcher Rebbe, en el año 41, se fue estaba estudiando en París. El suegro de él estaba pagando sus estudios y estaba estudiando matemática, física y filosofía. En el año 41, en París estaba estudiando ingeniería. En el año 50 vino a los Estados Unidos. Y en el año 50, en el año 41 vino a los Estados Unidos, y en el año 50 el suegro que estaba encabezando el movimiento de Chabad, que era el Rebbe de Lubavitch en ese tiempo, que lo llaman el Friedecker Rebbe, el Rebbe anterior al Rebbe Menachem Mendel. Ese Rebbe lo puso él encargado de Merkos LeInyonei Chinuch. En una palabra, simplemente estaba trabajando en la empresa, dirigiendo una de las ramas de Lubavitch. En ese tiempo, Lubavitch era una de las ramas más pequeñas de Hasidismo y menos reconocida de Hasidismo. Se establecieron aquí en Brooklyn, en Nueva York, y él desarrolló, como líder del grupo de Merkos LeInyonei Chinuch de juventud, desarrolló un proyecto de educación judía que fue lo que creció el movimiento de Chabad. Cuando el suegro murió, entonces le propusieron a él que él tome el mando de Chabad. Pero él no lo quería. Rechazó el mando de Chabad. Y entonces al final, después de muchos diferentes grupos pidiéndole, entonces aceptó el mando de Chabad. Después de los años 50, empezó a desarrollar Chabad y desarrolló diferentes campañas, y quiero explicar cómo él creció el movimiento de Chabad. Entonces, no solamente cogió la filosofía de Shneur Zalman de Liadi y todos los rebbes que lo precedieron. Entonces lo que hizo fue que el Rebbe de Lubavitch declaró, y respondiendo en algunos de los hijos del Rebbe, declaró que lo que había ocurrido durante el Holocausto ocurrió como una preparación para la llegada de Mashiach. Ahora recuerden esto: cada vez que hay un problema, que ha habido un problema histórico entre el pueblo judío, la destrucción del templo,
las cruzadas, los pogroms, todos los diferentes, la Inquisición, todos los diferentes problemas que han venido a través de los siglos. Entonces, la Inquisición fue uno de los ejemplos más común. Se han formado diferentes ramas, diferentes grupos que responden a la tragedia en diferentes formas. Lo más natural, algunos de ellos, mira, Dios nos abandonó, obviamente Dios no tiene poder. Algunos que abandonan completamente la fe en la Torá. Otros que dicen, no, nos ocurrió porque no estamos viviendo en la tierra de Israel, tenemos que retornar a la tierra de Israel. Otro grupo dice, no, tenemos que hacer teshuvá, nos tenemos que volver más religiosos. ¿Ya? Otros que se declaran falsos mesías. ¿Ya? Entonces, diferentes grupos que están reaccionando a la tragedia que causó esto. Entonces, el Lubavitcher Rebbe responde que esta tragedia que ocurrió en Europa son el Ikved de Meshiche, que es, desde el punto de vista del Mukubalim, los dolores de parto para la llegada de Mashiach. ¿Ya? Va a venir algo positivo de esto. Entonces, empieza una campaña y él lo llama Kiruv Rehokim, el movimiento Kiruv Rehokim. Y lo que dice es que lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber más educación judía. Y por cierto, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo 100%, lo que estoy describiéndole todas las diferentes partes de la filosofía de Chabad. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Porque ya le estaba encabezando el Merkos Leñón Ejinuch, que era el departamento de educación. Y dijo, no solamente tenemos que crear una yeshiva para los miembros del grupo Chabad, sino tenemos que ahora expandir y no solamente crear una yeshiva para los niños que nacen dentro del movimiento de nosotros, sino tenemos que crear yeshivot en todas partes del mundo. Mira qué genio, mira qué inteligente. Sí, estamos grabando. Entonces, expandiendo la red de yeshivot a todas partes del mundo. Entonces mandó maestros y directores a crear yeshivot en todas partes del mundo para educar a niños judíos. En algunos lugares no había forma de hacer una yeshiva, entonces hacían los domingos por la mañana una escuelita. Y entonces iba creciendo, hasta que establecieron yeshivot en todas partes del mundo. La yeshiva donde yo fui es así. Déjame decirle, mi papá, mis padres no tenían dinero, mi mamá estaba trabajando en una factoría, mi papá de carpintero. Fue a una yeshiva judía, a una escuela judía, que no era Chabad. Bueno, y quiero explicarle el pensamiento de Chabad, ¿ya? Específicamente por las órdenes del Lubavitcher Rebbe. ¿Ya? Nosotros íbamos a una escuela judía. La escuela judía demandaba que para nosotros poder pagar para estudiar, que mi papá vaya después de trabajar construcción en Miami, tremendas horas, que vaya a la yeshiva, a limpiar la yeshiva, como un intercambio para pagar el estudio. Entonces mi papá llegaba sucio, cansado, a limpiar la yeshiva, otro segundo trabajo, o tercer trabajo. ¿Ya? Y constantemente la yeshiva lo estaba humillando, le decía, no es suficiente, tiene que dar, además de trabajar, tiene que dar dinero. Entonces, encontramos una vez a un rabino Lubavitch, y ese rabino Lubavitch dice, no, así no es. Ven a esta dirección, a esta yeshiva, y no va a haber problema. El próximo día mi papá fue, nos inscribió, no le preguntaron nada, fuimos cuatro niños, nos daban desayuno y almuerzo en la yeshiva. Y nunca nos pidieron dinero. Entonces pasaron algunos meses y mi papá entra a la oficina nervioso porque ya nunca le mandaron una cuenta. ¿Te imaginas? Entonces, después de todo lo que había ocurrido en la otra escuela, entonces le preguntó al rabino, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo no tengo dinero, pero ¿qué vamos a hacer? Oh, no, usted da aquí lo que usted pueda dar aquí. Para eso, asombrado, le dice, ¿por qué? Porque el Rebbe mandó así. Tremendo. Y nunca nos dieron de menos. Nunca fue, ¿sabes? Que uno tenía más y el otro tenía menos. Nunca. Entonces el Rebbe estableció esta red de yeshivot en todas partes.
para crear ese sistema. Ahora, en ese sistema, en el sistema de la Yeshiva de Lubavitch, no es un judaísmo amplio a donde te van a enseñar las costumbres de Ashkenaz y las costumbres de los diferentes grupos hasídicos y las costumbres de sefaraditas. No van a enseñar eso. Ellos enseñan hasidismo, Chabad. Pero ¿quién le puede culpar? Ese es el grupo, esa es la red de ellos. Eso es lo que ellos creen, esa es la forma que nos enseñan. Mi opinión, deberíamos enseñar todas las diferentes opiniones, ¿eh? Ashkenaz, Faradí, Hasídico, whatever, pero pero por lo menos tiene algo, ¿no? Entonces la persona empezamos a estudiar así. Ese fue una de las ideas que el Rabbi creó. Segundo, entonces empezó a mandar shluchim, mensajeros, estudiantes que hagan no solamente educación a los niños, sino que hagan educación a los adultos. Y entonces él crea el primer movimiento ortodoxo a tratar de educar a otros judíos para que también observen los mitzvot. Eso es lo que él llamó Kiruv Rechokim, acercar a los que están lejos. Entonces mandaba misioneros, mensajeros de él, a diferentes lugares, a establecer yeshivot y a buscar otros judíos para atraerlos a hacer los mitzvot. ¿Se entiende la idea? Una de las formas que hacía Kiruv es que le mandaba matzot, no solamente matzot de la máquina, sino matzot de shmurot hecho a mano, y los misioneros iban no como individuos, sino como el misionero, el mensajero del Lubavitch Rebbe. Entonces, viene la gente y empiezan a repartir matzot a judíos que no iban a comer matzot en ningún lugar, y a recordarle que viene la fiesta de Pesach y que deberían de comer matzot. ¿Ya? Ellos son mensajeros del Lubavitch Rebbe. ¿Ya? Esos son los shluchim. Ahora, mi hermana está casada con el hijo del primer shliach del Lubavitch Rebbe a la Florida. Estamos hablando de... Había muchos judíos en la Florida, pero no había una red grande en esos tiempos de judaísmo organizado. Y él mandó un mensajero y ahí establecieron un mundo entero judío en Miami Beach. ¿Ya? Entonces, eso es nada más un ejemplo, pero en muchos diferentes lugares crearon ese tipo de red. ¿Ya? Ok. Entonces, crea primero los yeshivot de Lubavitch y entonces el Kiruv específicamente mandando shluchim a que vayan a ciertas comunidades, establezcan allí un lugar a donde ellos puedan trabajar, y entonces después de mandar a esos mensajeros, shluchim, mensajeros de él, le dijo que deberían ellos, si no pueden tener una sinagoga de donde ellos funcionan, que deberían de considerar que la casa de ellos, a donde ellos funcionan, la casa de ellos, es como una sinagoga, y desde su casa donde ellos viven, deberían de invitar a otros judíos a que vengan a celebrar fiestas y encuentros. Entonces el Rebbe coge lo que se llamaba el grupo, lo que se llamaban las reuniones hasídicas. Ahora, esto es muy común en el mundo hasídico, y él lo expande, lo hace mucho más grande. ¿Cómo lo hace? Los grupos hasídicos se reúnen, y una fiesta a donde se reúnen y el Rebbe enseña Torah, eso se llama un Farbrengen, en Yiddish, un Farbrengen. Un grupo de amigos que se está reuniendo a cantar, a celebrar juntos, a estudiar Torah juntos. Entonces, casi siempre en los grupos hasídicos, la única gente que van a esas reuniones son hasidim. El Rebbe ya tenía la tradición del Rebbe anterior a él y del Rebbe anterior a él, las reuniones que se llaman Farbrengens. El Rebbe coge y dice, no solamente yo voy a hacer un Farbrengen, porque yo soy el Rebbe, pero ustedes son los mensajeros míos. Entonces tú eres el Rebbe de tal lugar, tú me representas a mí. Entonces, en esa casa a donde estaba viviendo ese mensajero de Lubavitch, que él le puso el Bet Chabad, la casa de Chabad, que era el lugar donde se funcionaba. Entonces él le dijo, deberían de tener por lo menos una vez al mes una reunión hasídica estilo
como si estuvieran reuniendo con el mismo Rebbe, como ustedes son representantes míos, son mi persona extendida a ese lugar. Eso es lo que dice él en uno de los hijos. Entonces, ustedes hagan también un Farbrengen. Y originalmente, los Farbrengens de la Lubavitcher Rebbe siempre eran los sábados por la noche, después de Shabbat. Y había una red a donde se establecía o por satélite, o primero empezó por teléfono. Entonces por teléfono podías oír el discurso de Lubavitcher Rebbe. Y interesantemente, muchos grupos hasídicos, aunque la gente no hablaba en Yiddish, alguna gente no hablaba en Yiddish, se ponían a oír el discurso de Lubavitcher Rebbe, aunque no entendían la palabra, porque por lo menos el alma entendía. ¿Ya? Y el grupo, los Hasidim que se reunían en 770, en la capital, la sede de Lubavitch, que está en Crown Heights, todos se reunían, tenían tragos, comían, oían Torah del Rebbe, que él daba un sija todos esos los sábados por la noche. Yo oí muchos. ¿Ah? Yo fui en persona a uno de los Farbrengens de Lubavitch Rebbe, fue una tremenda experiencia. No entendí lo que él estaba hablando porque era todo en Yiddish, pero estar en un círculo de tantas personas que estaban cantando y aprendiendo Torah, y habían ciertas personas que me estaban traduciendo, y el Rebbe tenía una vista muy poderosa, miraba a la gente y uno sentía que él estaba hablando directamente con esa persona. Entonces fue una experiencia muy interesante, muy conmueve uno mucho. Entonces, en cada lugar a donde estaba establecido este lugar, este encabezante, mensajero de Chabad, empezó también un Farbrengen. Y de esa forma empezó a expandir la red de mensajeros Lubavitch. Entonces tienes los yeshivot, tienes el movimiento de Bet Chabad, de Kiruv Rechokim, y entonces estableció el movimiento de mujeres de Chabad. Específicamente, una red de mujeres tratando de acercar a las mujeres también. ¿Ya? Entonces empodera no solamente al hombre que es mensajero, pero sino al Rebbitzin, que está acompañando a ese rabino, a también hacer una serie de programas educativos para las mujeres. Junto con eso, declara, y esto es una de las más icónicos de Chabad, declaró en el principio de los años 70, parece que el Rebbe vio que se estaba creciendo. Por cierto, en los años 60 estaba creciendo aquí el movimiento de los hippies. El Rebbe empoderó, llamó a 2 estudiantes en Chabad y los mandó como misioneros al movimiento hippie. Uno de ellos se llama Shlomo Carlebach, el cantante Shlomo Carlebach. El segundo es Zalman Schachter Shalomi, que hoy en día Shlomo Carlebach murió, pero es el famoso cantor Shlomo Carlebach. Su primer labor fue como mensajero shliach de Lubavitcher Rebbe. Estableció una casa estilo Chabad en California que se llamaba The House of Love and Prayer, la casa de amor y de oración. ¿Ya? Entonces, y eso específicamente era a través de música y canto, atraer a esos grupos que eran fuera de lo común, tratando de acercarlos al judaísmo, y tuvieron mucho éxito. Zalman Schachter hoy en día estableció su propio grupo que no es ortodoxo, ni reformista, ni conservative, y él lo llama transdenominational, y tiene un grupo en Arizona, en New Mexico y Colorado, bastante grande de seguidores, que todo es a través de Kabbalah y Hasidismo, neo-hasidismo. ¿Ya? Shlomo Carlebach se separó del grupo Lubavitch y creó su propia secta dentro de ese movimiento. Pero su primer trabajo fue como shluchim del Lubavitcher Rebbe. ¿Ya? El Lubavitcher Rebbe constantemente estaba viendo las diferentes normas sociales y tratando de entrar a esas normas sociales, a tratar de acercar a la gente a través del judaísmo. ¿Ya? Ok.
Y entonces, en los años 70, se le ocurre otra genio a Lubavitcher Rebbe. Y esto lo declara en uno de los Sichot. Y yo personalmente vi la grabación, me encanta, yo vi la grabación que tenía traducción porque es increíble lo que declaró. Entonces, el Lubavitcher Rebbe le declara la guerra a la asimilación y la ignorancia judía. Y como producto de esta asimilación e ignorancia, y ahora lo lleva más lejos todavía, dice, bueno, ya mandé misioneros, mensajeros míos, a todas partes del mundo, y estaba todavía mandando esos misioneros, esos mensajeros. Entonces dice que en cada una de estas comunidades, no solamente deberían de tener un Bet Chabad, pero deberían de comprar un tanque para la guerra. ¿Cuál es el tanque? Mitzvah tank. El tanque, es verdad, el tanque de la guerra, porque él declaró la guerra. Entonces compran un trailer o un mobile home y le ponen mitzvah tank y le ponen cosas hebreas. Y entonces ese hombre, que era el misionero de él, el mensajero de él en ese pueblo, andaba en ese camión y parqueaba delante de una tienda, delante de la playa, en todos los lugares, y venían con 10 campañas, 10 mitzvot, la campaña de los 10 mitzvot. Y yo tengo la lista de los 10 mitzvot. Primero, promover, estos son los años 60 y 70, y empieza esta campaña a través del mitzvah tank, el tanque de los mitzvot, y él le declara la guerra. Ahora, déjeme decirle también que al mismo tiempo, dentro de el movimiento de juventud de Lubavitch, creó como un ejército, lo que él lo llama el Tzivos Hashem, el ejército de Hashem, y organizó que los niños deberían de tener ciertos uniformes al principio, y entonces que esos uniformes le mandaban a ellos, cuando hacían una mitzvah, le mandan una nota a la oficina central, a headquarters del ejército de Hashem, que está en 770 Eastern Parkway. Y entonces ellos le mandaban regalitos o stickers, cosas declarando que hicieron una gran... Y entonces le van dando rango a los niños. Cuando hay muchos mitzvot, entonces va subiendo el rango. Ese grupo se declaró. Entonces, estos son las 10 mitzvot que él declaró, que era la campaña en la guerra contra la asimilación y la ignorancia. Primero, que los grupos, los misioneros, los mensajeros de él, deberían de promover estos mitzvot. Y es increíble el detalle que él toma. ¿Ya? Produjo en masa ciertas, unas plataformas baratas para poner velas de Shabbat. Interesantemente, como era ingeniero, le trajeron a él declara que él quiere que promuevan esto, que lo regalen, pero que no podían producirlo en masa hasta que él lo apruebe. En otra palabra, hasta el mismo detalle de qué va a aparecer, lo que va a aguantar la vela de Shabbat, él lo diseña. Y trajeron 3 diferentes prototipos y él los rechazó y él dibujó lo que él quería. Y es simple, es una plataforma dorada con un círculo y una plataforma grande, una base grande. ¿Por qué? Para que nadie lo pueda tumbar, para que nadie se queme. Entonces declaró que los shluchim de él, a través del tanque de mitzvot, it's incredible, mitzvah tank, deberían de promover que las mujeres deberían encender velas en Shabbat. Entonces, lo que encuentro interesante sobre eso es que las mujeres tienen que encender 2 velas y las niñas 1. Ahora, en casi todos los grupos, el menor número son 2 y las niñas no encendían velas en el mundo ashkenazí, pero de pronto él dice que una vela la niña debería de aprender, para acostumbrarse a aprender las velas. En los grupos sefardim, a donde las niñas sí prenden velas, en ciertos grupos, prendían 2 velas. Pero él prende una como señal de que ella está aprendiendo a prender velas. ¿Sí la idea?
Ahora, en el hasidismo regular Lubavitch, ese grupo sigue una de las costumbres ashkenazí, y en la costumbre ashkenazí se prende una vela para cada miembro de la familia. ¿Ya? Entonces entras a una casa normal de Chabad y te tienes que poner lentes oscuros porque tiene 16, 17 niños, entonces no puedes ver ahí. Pero él promovió que por lo menos 2 velas se deberían de prender en Shabbat. Ese es uno, prender vela de Shabbat. Segundo, que los mensajeros de Lubavitch, los shluchim de Lubavitch, deberían de promover que la gente se ponga tefilín, que los hombres se pongan tefilín. Y ese fue el principio de la campaña Lubavitch, de parar a la gente en la calle y decirle, eres judío, ven para ponerte tefilín. ¿Ya? Esa es una posición interesante también halágica, porque normalmente, anterior a eso, la mitzvah de tefilín es una mitzvah diaria. En otras palabras, si te pones tefilín hoy y mañana no te lo pusiste, es peor que si no te lo hubieras puesto. Pero en la posición de Lubavitch, si te pones tefilín hoy, por lo menos hiciste la mitzvah hoy. Es controversial. Y entonces salieron con la propaganda, siempre se ha vuelto muy, usaba mucho promover a través de la prensa, a través de los diferentes medios de comunicación. No teníamos el internet en ese tiempo, porque Al Gore no lo había inventado. Entonces, sacaban fotos de gente con pelo largo, punk rockers, poniéndose tefilín, ¿ya? Y recientemente, hace 2 años, recibí uno de Santa Claus con tefilín puesto, porque parece que el tipo era judío y le encontraron que era judío y le pusieron tefilín. Entonces, ese es uno. El segundo era ponerse tefilín. Tercero, tener una mezuzá en la casa. Cuarto, algún tipo de estudio de Torah todos los días. Algún tipo de estudio de Torah todos los días, aunque sea algo pequeño, que el Shliach de Lubavitch Rebbe promueva que la gente tenga algún acceso al estudio de Torah. Número 5, y esto es puro cabalismo, y lo toma a través del movimiento hasídico en general, que en cada casa exista un lugar a donde se pone tzedakah. Una caja de tzedakah que exista. ¿Ya? Y eso es anterior, muy antiguo, pero lo vuelve popular, y repartían una cajita a donde la gente podían poner tzedakah. Eso le trae bendición a la casa. Si no tienes, aunque digas, mañana voy a dar tzedakah, un lugar específico donde uno lo pone es una de las cosas que le da energía a la casa, mucha bendición. También que una casa judía debería de tener libros sagrados, por lo menos un Humash, un Sidur. ¿Ya? Entonces empezaron a repartir Humash y Sidur para que la gente tenga algo sagrado dentro de la casa. Promover kashrut, la idea de que la familia tenga acceso a comida kasher. Promover campañas que crezca el amor al prójimo judío. Entonces, programas de educación para crear interacciones entre judíos, para que los judíos se traten mejor uno a otro. Desde el punto de vista de él, eso es uno de los movimientos, uno de los principios de ganar la guerra, de acuerdo con Lubavitch Rebbe, ganar la guerra a la pérdida de judíos. Promover programas de educación para los niños. Y número 10, crear mikvaot para promover las leyes de menstruación, la observancia de las leyes de menstruación en todas las casas judías. Entonces, libros originales, no fotocopia, dicen aquí. No, puede ser fotocopia también. Sí, puede ser fotocopia también. No importa. La verdad es que no importa cómo uno estudie Torah, lo importante es que estudie Torah. ¿Ya? Ok, entonces, eso se vuelve una de las campañas principales de Lubavitch Rebbe, y eso es una de las cosas que crece este movimiento. El crecimiento de los mitzvah tanks y de la casa Chabad. Durante los años 70, como campaña para promover tzedakah, el Lubavitch Rebbe anuncia que los domingos por la mañana, sábado por la noche, él da un Farbrengen.
y los domingos por la mañana, después de la tefilá, que iba a recibir al público. Entonces, frío o calor, delante de 770, la sede de control de Chabad, la sinagoga central de Chabad, el Rebbe recibe al público que formaban grandes filas para tener un momento con el Lubavitch Rebbe. Recibir una bendición, decirle algo, y el Rebbe respondía. Y el Rebbe entonces te daba $1. Y cada persona que llegaba adelante, él te daba $1. ¿Para qué? Para que des ese $1 a tzedakah. Entonces muchos Hasidim, hoy en día todavía, seguidores del Rebbe, cogían el $1 que el Rebbe le daba y daban otro $1, porque ya recibían el Rebbe, el $1 de Rebbe, ¿ya? Entonces lo tienen todavía en la casa, el $1 del Rebbe, ¿ya? Como si fuese sagrado. ¿Eh? Como si fuese sagrado. Ya, porque lo recibieron del Rebbe, ¿ya? Pero si eras parte de un casamiento, recibiste todo $1. Sí, dependía en la exactamente, dependía en lo que le digas. ¿ya? Nos da cuenta que cuando se casó mi prima, fueron y eran como mi prima, mi tía, no sé qué, otras personas que no tenían nada que ver, y él fue atrás como le pasaron, pero cuando él pasó igual le dio $2. Sí. Sí. Yeah. Eso fue la forma que creció el movimiento de Chabad. Ahora, como él interpreta que lo que está ocurriendo ahora, lo que está ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial, son preparativos para la llegada de Mashiach. Entonces él dice que este dolor que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial ahora tiene que ser transformado a través de la educación judía como preparación para la llegada de Mashiach. Entonces muchos de esta campaña de las 10 mitzvot que él declara es preparación para que llegue el Mashiach. ¿Ya? También, interesantemente, muchos grupos hasídicos eran contrarios al sionismo. Pero el Lubavitcher Rebbe no es contrario al sionismo. El Lubavitcher Rebbe dice que esto también es un preparativo para la llegada del Mashiach. No, pero hay una diferencia. No es Dati Leumi. No es como Shlomo Goren. ¿Ya? No es como Rav Kook, a donde ellos creen que el gobierno de Israel está promoviendo algo mesiánico, que está empezando la liberación, pero él cree que los judíos deberían de retornar a la tierra de Israel y que Chabad debería estar en la tierra de Israel promoviendo el retorno a la religión dentro de la tierra de Israel. Y entonces una de las veces que más sacó el sentimiento pro-israelí fue cuando los comandos israelíes liberaron a la gente de Entebbe. Entonces el Rebbe de Lubavitch habló extensivamente en pro de Israel y la liberación. Ustedes saben la historia del rey de Entebbe, ¿ya? La liberación de Uganda. Entonces, también él era contrario a hacer intercambios de tierra para paz y era muy pro-israelí. Y muchas veces los primer ministros de Israel venían a visitar al Rebbe para recibir una bendición de Lubavitch Rebbe. ¿Ya? Con ese enfoque en traer el Mashiach, empieza a crecer la popularidad del movimiento Chabad, a expandirse por este movimiento, hasta que algunos grupos, esto se vuelve controversial, algunos grupos dentro de Chabad empiezan a creer que él es el Mashiach. ¿Ya? Y hoy en día el grupo Chabad está dividido en 3. La gente no entiende que verdaderamente el grupo Chabad está dividido en 3 grupos. Se creen que son 2. El grupo que cree que él es Mashiach y el grupo que no cree que él es Mashiach. Pero la verdad es que está dividido en 3. 75%, podríamos decir hoy en día, ya se hizo un estudio, por cierto, David Berger, que es un sociólogo de Yeshiva University, de un doctorado en sociología y es un rabino, hizo un estudio de Chabad
y encontró que el 75% de Chabad, de los seguidores de Chabad, creen que el Rebbe es Mashiach. Pero entre esos 75% está dividido un gran, como en mitad, un segmento que dice que activamente cree que el Rebbe es el Mashiach, y otro grupo que cree que él es Mashiach, pero no lo publica. ¿Se entiende? Entonces, la mayor parte del movimiento Chabad cree que el Rebbe es Mashiach. Hay un segmento, como un 25%, que no cree que el Rebbe era Mashiach, que simplemente lo acepta como un gran maestro. ¿Ya? Ese grupo está encabezado por el asistente, el secretario del Lubavitcher Rebbe, que era Rabbi Krinsky. Rabbi Krinsky es el que encabeza el movimiento anti nombrar al Rebbe como Mashiach. Otros grupos están creciendo, y una de las formas que reconocemos, que se puede reconocer fácilmente, es que el grupo pro-mesiánico, creyendo que el Rebbe es Mashiach, tienen banderas amarillas. Esa bandera amarilla tiene una corona como de rey y dice Mashiach en hebreo. Pero como la gente no sabe leer hebreo, entonces no saben lo que están viendo. Pero muy común se ve en el sombrerito o en el, ¿cómo se dice? El lapel. Aquí. Ok. En el cuello del traje, como en la solapa. Ahí está. La mona. Oye, de verdad que está caliente el hoy. En la solapa esa te ponen como una banderita. Y en muchos sinagogas Lubavitch, que son seguidores del Rebbe como Mashiach, ponen una bandera amarilla. Esa bandera amarilla es representante de ellos creen. Mendy tiene una. Él es un seguidor de ese grupo. Y ponen en los carros también unos imanes. Sí. Y él quiso poner la mesa en casa y poner una bandera en la puerta de tu casa también. Amarilla. Sí. Sí, sí. Así como la bandera americana, la israelí al lado ese. Sí. Como que es... Sí, porque son seguidores de ese grupo. Ahora, entonces, en el... Ahora vamos a llegar allí. En el año 1994, cuando él se murió, yo estuve, por cierto, en el entierro del Lubavitcher Rebbe. ¿Yeah? ¿94 murió? Sí. Sí, yo estuve allí. Está enterrado en Queens, al lado del suegro de él. Ese lugar se llama el Ohel del Lubavitcher Rebbe. El Ohel del Lubavitcher Rebbe. Y mucha gente, entonces Chabad compró una casa. Mucha gente van a todas horas allí a orar delante de la tumba del suegro de él y de él. Escriben cartas. Esas cartas se acumulan arriba de la tumba del Lubavitcher Rebbe y al final del día las queman o se deshacen de ellas. Pero el punto es que mucha gente escribe cartas de peticiones, oraciones al Lubavitcher Rebbe. Otros dicen no estamos orando al Lubavitcher Rebbe, sino estamos orando al lado de la tumba del Lubavitcher Rebbe. Entonces hay una diferencia, hay una diferencia ahí. Y entonces ahora algunos de los seguidores del Lubavitcher Rebbe que creen que él es Mashiach, déjame explicar, por cierto, que cuando yo hablo de esto me pongo incómodo porque yo creo que es absolutamente idolatría. Es absolutamente idolatría, pero ellos lo siguen. Y lo que yo todavía no he podido entender es por qué el movimiento ortodoxo está permitiéndolo y está ignorándolo. Yo no sé por qué. Pero déjame seguir un momento. El grupo mesiánico que cree que el Rebbe es Mashiach ha coleccionado las cartas, múltiples cartas que la gente le escribía al Lubavitcher Rebbe para una bendición, para un evento. Lo han hecho como una enciclopedia. Se llama los Igrot Kodesh, las cartas santas de Lubavitcher Rebbe. Y entonces en algunos lugares van allí en la tumba de Lubavitcher Rebbe hay como un Bet Midrash en las afueras. Hacen una pregunta, escogen así un libro, lo abren así de pronto y ellos dicen que el Lubavitcher Rebbe responde a través de esa carta. Y eso es muy común.
Yo estuve, por cierto, cuando estuve en España, me equivoqué y acepté, conocí ahí en la sinagoga a un judío, miembro de ese movimiento Lubavitch, y me invitó a comer en la casa de él. Fuimos un grupo. Cuando llegué me encontré una embajada a donde tenían fotos de Lubavitch Rebbe en cada pared y decía Mashiach, que él era el Mashiach. Entonces le pregunté, ¿ustedes de verdad, verdaderamente creen que él es el Mashiach? Sí, y le oramos, me dijo la señora. Y nosotros le oramos. Entonces le digo, pero ¿cómo puedes orarle a un hombre que murió? Un hombre muerto. Entonces me dice, no, pero yo le oraba antes de que se murió. Entonces me dijo, yo me paraba. Esto es la esposa del rabino. Supuestamente rabino. Entonces me dijo que ella, bueno, hay que ser honesto, que un idólatra no es un rabino. Es como estos pastoritos que se ponen de pronto son rabinos, ya. Entonces, yo le digo pastorito. Anyways, entonces, le da una clase y entonces de pronto es un rabino. Yo me quemo las pestañas estudiando y preparándome por años y años y él es un rabino así. Anyways, entonces, separan ellos, me dijo ella que se paraba delante de la foto de Lubavitch Rebbe y hacía ciertas peticiones y todo lo que ella pedía, recibía por medio de él. Si eso no es idolatría, ¿qué es lo que es? Entonces, en mi opinión, esa persona no cuenta ni para el minyan. Pero nosotros no podemos contar a una persona que es idólatra por el minyan. Entonces, pero eso es lo que se está formando. El movimiento ese de Meshiches está creciendo. Yeah. Perdóname. Cuando en la yeshiva se hacen algunos, cuando están davening, hay un grupo de niños que salen al pasillo, que son de Chabad, y donde están las fotos de los rabíes, esos ahí se ponen a orar enfrente de ellos. Sí, hay un grupo, cuando el rabí estaba vivo, uno de las, yo me lo recuerdo, yo estaba en la yeshiva de Lubavitch cuando esto comenzó. Originalmente nos paraban en una fila a los niños y los niños tenían que coger el puño así y tenías que decir Yehi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Yehi, 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 y la gente lo gritaba. ¿Y qué es lo que era? Que viva nuestro maestro, nuestro amo y nuestro maestro, amo y líder, que viva, que viva, que viva, que viva. Pero ahora le añadieron Yehi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, que viva un hombre muerto, que viva nuestro maestro, nuestro amo, el rey Mesías para siempre. En cristiano se diría mejor nuestro Señor. Es lo mismo. Similar, es lo mismo. ¿Yeah? Entonces hay ciertos grupos que están añadiendo eso a la tefila. Absolutamente prohibido por la ley. Y somos minoría, el grupo de personas que, porque se mandó una nota para que los padres firmen quienes querían. Eso es otro tema, eso es otro tema. ¿Yeah? Entonces No, es absolutamente los prohibido. Los niños chiquititos están diciendo como que es el Mesías y están seguros. Sí. Pero desde 3 años que están ahí, niños de 3 años están seguros, sí. Mira, pasan por ahí y quieren besar la foto porque es del Mesías. Sí. Yep. No besan la besosa y besan la foto. Bueno, ok, so eso es lo que hay ahora, pero se puede reconocer fácilmente. Se puede reconocer fácilmente. Todo lo que se tiene que hacer es, enseguida que ustedes vean esa banderita amarilla, ya se sabe que esa persona es un mesiánico de Chabad. Porque todos lo tienen. Y tienen pins de coronas también. Sí, una corona también. Sí. Una corona también. ¿Ya? Eso está creciendo en el mundo Chabad. ¿Ya? Ahora, lo que más triste de esto es que lo que yo acabo de describirle, el Rebbe nunca dijo que él era el Mashiach. El Rebbe nunca promovió que él era el Mashiach. Cuando el Rebbe tuvo un infarto y no podía hablar, entonces lo declararon, cuando ya él no podía hablar, lo declararon Mashiach. Y él todavía no se había muerto. Estaba vivo. Pero no podía responder. Pero en todo lo que él enseñó,
no era que él era el Mashiach, era que teníamos que hacer actos, mitzvot, para promover la llegada del Mashiach. Es decir, él nunca se declaró como Mashiach, él nunca dijo que él era el Mashiach, él dijo que deberíamos de hacer estos actos y deberíamos de promover el crecimiento de todos estos mitzvot que le estoy dando y crear los tanques de mitzvot, etc., para promover de que llegue el Mashiach. Pero eso no quiere decir que él era el Mashiach. Y ahora de pronto tenemos a este grupo. Ahora déjeme mencionarle que Chabad Lubavitch es una de las organizaciones más poderosas, económicamente poderosas en el mundo. ¿Está bien? Chabad Lubavitch funciona como sucursales. Cada grupo que empieza en cualquier lugar por dependiendo a dónde está, algunos son 3 años y algunos 5 años, la oficina central de Chabad paga el salario de ese misionero, de ese mensajero en ese lugar, y entonces él establece o una sinagoga o un grupo, y entonces cuando se establece le va mandando dinero a la oficina central de Chabad, y ellos van usando eso para promover el movimiento. Yo no lo critico porque está creciendo ese movimiento de esa manera. Lo interesante es que son extremadamente prosélitos entre los grupos judíos, tratando de atraer miembros al grupo de ellos. ¿Ya? Entonces eso está creciendo, y eso es por el movimiento de las enseñanzas del Rabbi Lubavitch. El mismo judío puro. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.